La emergencia producto de la actual crisis sanitaria que hoy nos azota nos ha obligado a reinventarnos, a reprogramarnos y a mirar nuevas alternativas. Y uno de los sectores que más se ha visto obligado a mirar en esa dirección ha sido el sector laboral. Según reciente estudio realizado en Colombia, más de 6 millones de trabajadores cambiaron su puesto de trabajo por el trabajo en casa. Y así como van las cosas, seguiremos en el presente año utilizando dicha modalidad, pues aquellas razones que dieron origen a dicho fenómeno aún no dan señales de que puedan cambiar. Consciente de ello, el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, ha tramitado ante el Congreso de la República un proyecto que hoy se convierte en ley de la República, por medio del cual se regula el trabajo en casa. Pero como siempre, nueva ley tiene defensores y detractores. Pero lo más importante es que se generan muchísimos interrogantes, que son los que intentaremos resolver a través de algunas preguntas y respuestas dentro de este video. Lo primero es saber qué define la ley como trabajo en casa. Y lo define de la siguiente forma. Es una modalidad de trabajo en la que la prestación de las labores o funciones se realiza en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa o entidad, de manera ocasional, temporal o excepcional, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite la realización de las mismas siempre que la naturaleza lo permita. Segunda pregunta. ¿Y en qué se diferencia esta ley de trabajo en casa con la antigua ley del teletrabajo? Pues según señala la misma norma, el teletrabajo es una forma de organización laboral creada como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Quien está en el teletrabajo es porque suscribió un contrato con esa modalidad y con esas garantías. Y así se mantendrá desde el principio hasta el fin de la relación laboral. Diferente al trabajo en casa, que el contrato existente es laboral. El trabajo en casa se realizará en un tiempo determinado que en la mayoría de los casos será lo que demore las circunstancias que dieron origen a dicha situación especial. Es decir, el trabajo en casa es una modalidad transitoria, ocasional y excepcional que se tendrá que mantener solamente durante el tiempo en que se generó la circunstancia especial. Ojo con esto, el teletrabajo solo se creó para desarrollarlo por intermedio del uso de las tecnologías. En el caso del trabajo en casa, se pueden desarrollar diferentes tipos de trabajo siempre y cuando el empleador le acondicione al trabajador la logística propia para poder desarrollar el trabajo, sea cual sea la naturaleza, siempre y cuando las circunstancias se presten para esos efectos. Por poner un ejemplo, un señor que se encargue de fabricar correa o utensilios de marroquinería no puede suscribir un contrato de teletrabajo porque allí no está el uso de las tecnologías, pero sí puede entrar a la modalidad de trabajo en casa siempre y cuando le acondicione los equipos en su lugar de trabajo para que él pueda continuar con el desarrollo de sus actividades bajo el control y la supervisión de su patrón. Tercera pregunta. ¿El trabajo en casa solo se puede aplicar a los trabajadores del sector privado? La respuesta es que no. Esta ley se puede aplicar tanto a los trabajadores del sector privado como del sector público. Cuarta pregunta. ¿El trabajador o funcionario está obligado
por el empleador que de manera unilateral resuelve cambiar la modalidad a trabajo en casa? Pues en principio la respuesta es que no, porque la misma norma dice que dicho cambio de modalidad se debe hacer en consenso con el trabajador o el funcionario público. Sin embargo, seguidamente la misma norma establece, en caso de problemas de orden público, calamidad, desastre, el empleador puede adoptar esa modalidad, la cual se tiene que mantener mientras que dichas circunstancias se mantengan. Una quinta pregunta: las labores que se realizan en casa se deben realizar de manera obligatoria en el mismo municipio donde está la sede de la empresa para la que se trabaja. Pues la respuesta es que no, y esto es muy importante. Hay muchos trabajadores que, con el ánimo de mantener la mayor productividad, consideran que es mejor irse a laborar a la finca de los abuelos, que quede en un municipio diferente al que ellos, a donde está alojada o ubicada la empresa para la que trabajan. No hay ningún tipo de impedimento siempre y cuando el trabajador previamente le avise al empleador sobre el cambio de domicilio. No sería esto entonces una falta que se le debe imputar al trabajador por estar laborando a través de un municipio diferente a donde se firmó el contrato laboral. Sexta pregunta: ¿se debe firmar un nuevo contrato laboral? Pues no. La respuesta es que no. El mismo contrato laboral suscrito. Aquí simplemente tendrá que haber una comunicación por parte del empleador en donde se le informe al trabajador de las nuevas condiciones de trabajo, la logística que se le ofrecerá, el equipo, suministrar los equipos con los que trabajará, el correo institucionales y algunas explicaciones o aclaraciones propias del trabajo para que se pueda desarrollar de la mayor forma sin que se afecte a la empresa y sin que se afecte el trabajador. Séptima pregunta: ¿y cuál será entonces la jornada laboral? Pues la jornada laboral es la misma, se mantiene la misma que cuando se suscribió el contrato laboral. Y en esto la ley quiso hacer especial énfasis, creando el principio de desconexión laboral, en procura de que el empleador no vaya a cometer abusos en contra del trabajador, solicitando informes o haciendo llamadas en jornadas diferentes a la de la relación de trabajo. Sin embargo, también este es un llamado a atención, que en el tiempo considerado como una actividad laboral no se puede prestar para estar haciendo actividades que no son propias para la cual fueron contratados. Este es un asunto de responsabilidad de parte y parte. Mientras dure esta modalidad y en aplicación del principio de coordinación, el empleador estará haciendo los controles, revisando metas en procura de que el resultado sea óptimo y en favor de la empresa que representa. Octava pregunta: ¿puede esta modalidad hacer tránsito al teletrabajo? La respuesta es que sí, pero para eso primero deben permanecer las razones que dieron origen al trabajo en casa, y lo segundo debe ser en común acuerdo. Novena pregunta: ¿con qué equipos se deben realizar las actividades en casa? Pues en principio deben ser con los equipos y materiales que le suministre el empleador. Sin embargo, si así lo acuerdan las partes y el trabajador puede realizar las actividades con el equipo, el computador que él tiene en casa, así puede suceder. Décima pregunta: ¿cambian de alguna manera los derechos laborales y prestacionales del trabajador? La respuesta es que no. Todo sigue de la misma forma como se pactó. Lo único es que desaparece el subsidio de transporte para quien tiene derecho y se cambia por el subsidio de conectividad, por cuanto el trabajador ya no se transportará, sino que permanecerá conectado. La verdad, en principio, la aplicación de la norma genera muy pocas preocupaciones, por cuanto así hemos venido trabajando durante el desarrollo de la emergencia económica.
Solo dos temas de pronto pueden generar inquietud, y el primero es el de la jornada de trabajo, porque por mucho que se insista, hay muchos patronos que olvidan que se debe respetar la jornada de trabajo. Y lo otro es el sistema de riesgo laboral, que no existe ningún cambio con la nueva norma, salvo que el empleador debe manifestar la novedad a la ARL. Pero que no sea de sorpresa para nosotros cuando comiencen a presentarse los reportes de accidentes laborales ocasionados con cuchillo o con algún elemento de mesa común de los hogares y que se quieran reportar como accidentes de naturaleza laboral. Allí está uno de los retos que se deben resolver, pero para eso tendremos que esperar el transcurrir del tiempo y de la norma. Amanecerá y veremos.